actividad de reconocimiento de la médula desde el punto de vista macroscópico. Vemos aquí a la médula espinal protegida por la columna vertebral. Además de la protección que le ofrece la columna, tenemos las tres meninges que son dura madre, aracnoides y pia madre. Entre la aracnoides y la pia madre se forma el espacio subaranoideo, que resulta un tanto difícil identificarlo y preguntarlo, por supuesto. Este espacio subaranoideo aloja al líquido cefalorraquídeo, que también representa un elemento de protección de la médula espinal. Aquí vemos el segmento cervical en lila, color naranja. Tenemos el segmento lumbar, en verde el segmento lumbar en verde. Tenemos segmento cervical, torácico, lumbar en verde, en rojo el segmento sacro y un segmento coccígeo. A su vez, cada uno de estos segmentos tenemos en el segmento cervical 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un solo segmento coccígeo que está coloreado en lila y es la última raíz espinal o raquídea que aparece aquí. La médula representa la conexión entre los órganos corporales a través de los nervios espinales o raquídeos, que son estos, y el encéfalo, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Aquí tenemos la imagen de un corte de la médula. Estas serían las columnas grises anteriores, que son motoras, las columnas grises laterales y las columnas grises posteriores. Tenemos los cordones blancos anteriores, que son estos dos, los cordones blancos laterales, los cordones blancos posteriores, que también reciben el nombre de columnas blancas posterior, lateral y anterior. Tenemos uniendo las columnas grises de un lado de la médula con las columnas grises del lado opuesto a esta comisura gris. La comisura representa la unión entre las columnas grises del lado derecho de la médula y del lado izquierdo. En el centro de la comisura gris estamos observando ahí el canal central de la médula o conducto ependimario. Vemos en la superficie de la médula la superficie de las columnas blancas anteriores. Si nos preguntan aquí, columnas blancas laterales, y no se observa, por supuesto, aquí la cara posterior de la médula. En el plano medio de la cara anterior tenemos la fisura media anterior o surco medio anterior de la médula. Aquí tenemos los surcos anterolaterales por donde salen de la médula las raíces anteriores de la médula. Las raíces posteriores de la médula penetran por los surcos posterolaterales. Y en la cara posterior de la médula se observa este pequeño surco que estamos viendo ahí, que es el surco intermedio posterior que separa a los tractos cuneatus o Burdach del tracto de Gol o Gracil. Esa es la función que cumple, el papel que cumple el surco intermedio posterior de la cara posterior de la médula. Aquí nos representan esquemáticamente los tractos ascendentes de Gol y cuneatus que forman precisamente estos dos tractos. Tracto de cuneatus o Burdach o cuneiforme y el tracto de Gol o Gracil. Entonces aquí tenemos en la raíz posterior de la médula el ganglio espinal o raquídeo. La unión de la raíz anterior de la médula con la raíz posterior nos forma el nervio espinal o nervio raquídeo. Esta es otra imagen donde nos muestran siempre las tres meninges, dura madre, aracnoides y la que está en contacto con la superficie de la médula, que es la pia madre. Luego tenemos aquí la raíz anterior de la médula, la raíz posterior de la médula,
el surco anterolateral, exactamente donde discurre está la vena espinal anterior, el nervio, el ganglio de la raíz posterior de la médula, la raíz posterior de la médula que es sensorial, la raíz anterior funcionalmente es motora. El nervio espinalo-raquídeo que surge de la unión de estas dos raíces funcionalmente se considera un nervio mixto. Si nos preguntan aquí serían las columnas blancas anteriores, columnas blancas laterales y las columnas blancas posteriores. Columna gris anterior, columna gris posterior. La columna gris anterior está formada por núcleos motores, la columna gris posterior es la columna sensitiva o sensorial. En este esquema nos muestran los dos engrosamientos que tiene la médula, un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar. Del engrosamiento lumbar surge y sacro, surge la caudequina, la fibra, los nervios espinales que forman la caudequina. Recordemos que el extremo inferior de la médula recibe el nombre por su forma de cono medular. Ese cono medular, hemos dicho, alcanza hasta el nivel de L1 o L2. A partir del cono medular hacia abajo, el conducto sacro es ocupado por las raíces lumbares y sacras, principalmente la sacra, que forman la cola de caballo por su aspecto, cola de caballo o caudequina. Así que si nos preguntan aquí, la respuesta es cauda equina o cola de caballo. Si nos preguntan aquí, cono medular. Aquí en esta imagen tenemos las columnas blancas anteriores, el surco o fisura media anterior, la cara anterior de la médula, cara lateral, los cordones blancos laterales y los cordones blancos posteriores que forman el tracto cuneatus y el tracto de Gold. Aquí podemos ver el surco mediano posterior, el surco intermedio posterior, y toda esta superficie sería la superficie de la cara posterior de la médula. Esta es la raíz anterior de la médula y esta es la raíz posterior de la médula, penetrando en los surcos posterolaterales, como estamos observando aquí. Vemos que nos muestran un corte a nivel cervical, un corte a nivel torácico y un corte de la médula, un corte transverso en la médula a nivel lumbar. Quedamos claros que al realizar estos cortes en diferentes segmentos de la médula, siempre se conserva la misma disposición de las columnas grises anteriores, las columnas grises posteriores, en cualquiera de los tres cortes, la organización de las columnas blancas anteriores, laterales y posteriores. Así que independientemente del nivel del corte que hagamos en la médula, siempre se observa la misma disposición, la misma organización de las columnas grises motoras, columnas grises sensitivas, y en la zona lateral de la médula, en la zona lateral de la sustancia gris, tenemos las columnas grises intermedias laterales que son de tipo vegetativa. Ahí están los núcleos vegetativos viscerales. Esto es lo mismo. Fisura mediana anterior, cara anterior de la médula, cordones blancos anteriores, cordones blancos laterales, cara lateral de la médula, raíz anterior o motora, columnas grises anteriores o motoras, columnas grises posteriores o sensitivas, raíz posterior o sensitiva de la médula, ganglio espinalo-raquídeo, nervio espinalo-raquídeo. Aquí vemos algunos de los tractos ascendentes y descendentes de la médula. Esto es lo que se conoce como sistematización de la médula. Vemos en los cordones blancos laterales el tracto espinocerebeloso posterior, el tracto espinocerebeloso anterior, que conduce en propiocepción inconsciente. Aquí tenemos el tracto espinotalámico lateral, que conduce a dolor y temperatura, el tracto espinotalámico anterior, que conduce tacto, burdo y presión. Este es el tracto espinotectal,
Este es el tracto rubro espinal. Aquí tenemos, no, perdón, este tracto es el espino olivar. Aquí tenemos el tracto córtico espinal anterior o directo. Este es el tracto córtico espinal lateral o cruzado, que son los que regulan la actividad motora voluntaria. Este es el tracto rubro espinal. Aquí tenemos el tracto vestíbulo espinal. Aquí tenemos el tracto tecto espinal. Y en los cordones blancos posteriores el tracto de golo cuneatus y el tracto cuneiforme o Burdach y el tracto de gol o cuneatus. Estos dos tractos funcionalmente conducen el tacto fino, las vibraciones óseas y la propiocepción consciente. Bueno, si aquí nos preguntan, esto sería columna blanca lateral, columna blanca anterior y las columnas blancas posteriores. Esta es la columna gris posterior o sensitiva, la columna gris anterior o motora y esta es la comisura gris. No se observa en la comisura gris, más o menos a este nivel, debería estar claro el canal central de la médula o conducto ependimario. Este es un preparado cadavérico donde podemos ver la dura madre. Este segmento corresponde a dura madre. Vemos por debajo de ella la aracnoide, que es una tela por su forma traslúcida, y la comparan con la tela de una araña, de ahí su nombre, aracnoide, parece tela de araña. Aquí vemos bien la aracnoide que no está coloreada. Y por debajo del aracnoide vemos las fibras nerviosas que forman la cola de caballo o caudequina. Aquí vemos cómo las raíces nerviosas del nervio espinal abandonan el conducto vertebral a través de los agujeros de conjunción o agujeros intervertebrales de la columna vertebral. Eso es lo que tenemos para una actividad práctica virtual.